Muy buen día, mi nombre es Edison Danilo Jiménez Manjarres, estudiante del programa de Administración de Empresas en la modalidad distancia de la Rectoría de Bogotá. El día de hoy trataremos de realizar un análisis comparativo y lo realizaremos a continuación. Dentro de la introducción, realizaremos el análisis comparativo sobre dos dispositivos discursivos textuales en donde identificamos las intenciones comunicativas de cada uno y dentro de los cuales encontramos Solo vino a hablar por teléfono el autor Gabriel García Márquez y Mr. Taylor del autor Augusto Monterroso. A continuación, continuamos con las biografías de cada uno de los autores. Dentro de la biografía de Gabriel García Márquez, el muy querido ganador del Premio Nobel de Literatura, nació en Colombia en 1927. Su obra más conocida, que es Cien años de soledad, se ha traducido a 37 idiomas y ha vendido más de 30 millones de ejemplares. Creció en Aracataca escuchando historias del servicio militar de su abuelo y cuentos fantásticos de su abuela. Estas narraciones formaron parte del tejido de su escritura. Aracataca sirvió de molde para el pueblo ficticio de Macondo en Cien años de soledad. Fue el mayor de dos hermanos y medio hermanos. Estudió para ser abogado a la insistencia de su padre, pero encontró trabajo como periodista y no terminó su licenciatura. Pensó que el periodismo era el mejor oficio del mundo. Se basó en los relatos sobre el romance de sus padres para escribir El amor en los tiempos del cólera y también fue influenciado por escritores estadounidenses y en el cual alimentó su técnica y también alimentó su alma. Introdujo a lectores de todo el mundo a la tradición del realismo mágico, donde lo real y lo fantástico se mezclan y es considerado uno de los grandes de la literatura de la lengua española. Augusto Monterroso, escritor guatemalteco de origen hondureño, abandonó la escuela a los 11 años, teniendo desde entonces una formación autodidacta. En 1936, su familia se asentó en Guatemala y allí comenzaría a publicar en la revista Cento y el periódico El Imparcial, siendo cofundador del periódico El Espectador. Activista contra la dictadura del momento, Monterroso fue detenido, tras lo que exilió a México, donde se relacionó con la intelectualidad de la época y más tarde fue nombrado cónsul de Guatemala en La Paz, Bolivia, y de allí marchó a Chile, para después regresar a México, en donde dirigió el taller de cuento de la Dirección General de la Difusión de la Cultura, integrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente el taller de narrativa del Instituto Nacional de Bellas Artes. La producción literaria de Monterroso fue dirigida casi por completo al cuento y relato corto, aunque también publicó varios ensayos. Es considerado el autor del minicuento más famoso de la literatura, que es El dinosaurio, y su obra obtuvo numerosos premios como el Javier Villaurrutia de 1975, el Juan Rulfo en 1996 o el Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2000, entre otros. El cuento Solo vino a hablar por teléfono trata de una joven llamada María de la Luz Cervantes, de 27 años, cuando en una tarde lluviosa de camino hacia Barcelona se le averió su coche en medio del desierto. Al cabo de unas horas de estar sola, un conductor de autobús decide ayudarla advirtiéndole que no iba muy lejos. María solo le respondió que lo que necesitaba era un teléfono para avisar a su marido de que no llegaría a los compromisos, y María, aturdida y olvidó llevarse las llaves de su coche. Al montarse en el autobús se da cuenta de que estaba lleno de mujeres de edades diferentes con distintas condiciones y que la mayoría dormían. Ella se acurrucó en el asiento y se quedó dormida al igual que las otras. Al despertarse, era de noche y no tenía ni idea de dónde se encontraba ni cuánto tiempo había pasado. María solo se preguntaba si había un teléfono para hablar con su esposo.
Le explicó a una mujer lo que había sucedido, pero nadie le creía y la encerraron en un dormitorio. María se había dado cuenta porque aquellas mujeres del autobús estaban sedadas. Estaba en un hospital de enfermos mentales, un hospital psiquiátrico, y al darse cuenta de que esto trató de escapar, pero una de las guardias se dio cuenta y la inmovilizó con una llave. Sus lamentos y protestas no sirvieron de nada, ya que al día siguiente fue inscrita como una enferma mental. Su marido empezó a preocuparse por su tardanza y preguntó a su familia en Zaragoza. Allí le dijeron que había salido el día de antes. La preocupación de su marido tenía otros motivos que pensar en un posible accidente, puesto que en otras ocasiones María lo había abandonado marchándose con otros hombres. Su marido era mago y durante los 2 últimos años ella había compartido las actuaciones de magia que éste realizaba. Pensó que de nuevo lo había abandonado y decidió olvidarse para siempre de María. En una ocasión, y por casualidad, María consiguió acceder a un teléfono y llamó a su casa. El marido, al descolgar, no la escuchó y después de insultarle le colgó el teléfono. Tuvo que acceder a ciertas proposiciones de una guardiana para conseguir que ésta mandara un mensaje a su marido. La guardiana aceptó siempre que el trato se mantuviera en secreto. Saturno, el mago, llegó al hospital. El director le recibió en su oficina y le hizo un informe sobre el estado de su esposa. Nadie sabía cómo María había llegado allí, pero el director, intrigado, quería saber cómo Saturno había sabido del paradero de su esposa. Este protegió a la guardiana diciendo que se lo había dicho la compañía de seguros del coche, y el director le aclara que su esposa está muy mal, que está bastante delicada de su salud mental, por lo tanto recomienda no sacarla del lugar. Así, durante un tiempo, el mago Saturno visita a María de la Luz, pero se da cuenta de que ella efectivamente se ha vuelto loca y que no se va a recuperar. Mr. Taylor. En esta historia, el autor se enfoca en los conceptos como lo que representa la introducción del capitalismo en la sociedad y cómo estos se ven en naciones con grandes diferencias ideológicas y culturales. Todo esto usando el personaje Mr. Taylor, el cual representa a un ser foráneo que, aunque sea sin querer, lentamente va manchando con sus ideologías a una nación que se regía a su propia manera, con sus ideologías y culturales. No existe comercio de cabezas, esto debe ser un sector no descubierto por el mercado. En sí, la historia del cuento se centra alrededor de la vida de Mr. Taylor en la selva amazónica y cómo éste introdujo un sistema capitalista, casi de carácter cómico por ser cabezas lo que comienza a vender. Con ayuda de su Mr. Rolston en la selva amazónica, a costa del bienestar de las personas que vivían en este lugar, se dice que su negocio es costo de la vida de las personas del Amazonas, ya que, aunque comience como un negocio que ayudaba no solo a su situación económica del protagonista, sino que la de la nación en sí, lentamente se convirtió en un sistema que llega a controlar todos los ámbitos de la nación, llegando a un punto de eliminación de personas que logró destruir las Amazonas lentamente y, bueno, como lo demuestra en el final del cuento, la vida de los empresarios. Estos dos tomando sus vidas por momentos que les relevaron el daño que habían hecho, Taylor, al ver cómo el lugar por el que se había visto atraído, desolado y sin lo que lo hacía tan peculiar, que era su gente y su cultura, y Mr. Rolston, al ver la cabeza de su sobrino en forma del producto que le había generado tantísimo dinero. También el producto que él comenzó a vender sin tener en cuenta su valor cultural o relación directa con la vida de un ser humano. Dentro de la propuesta crítica que el cuento hace de nuestra sociedad y cómo se relaciona con el panorama mundial, el cuento trata de representar las cualidades negativas que conlleva el sistema capitalista que se tiene en la actualidad,
Aparte de que claramente enseña cómo las ganas de generar ingresos hoy en día pasa por encima de cualquier ideología o cultura, viéndose esto claro cuando la gente de poder del Amazonas permitió este comercio de cabezas solo porque una persona extranjera y con un supuesto conocimiento de cómo funciona la economía extranjera les propusiera esta fuente fácil de dinero. Se puede ver los peligros que tiene este sistema que consideramos normal, ya que aunque no sean nuestras cabezas las que ponemos en la línea para poder generar dinero, a veces se venden productos que juegan con lo que hoy en día consideramos normalmente correcto, pero somos cegados ya que estamos acostumbrados a esto. En conclusión, con el cuento de Gabriel García Márquez, nos muestra la complejidad de la naturaleza humana y cómo las expectativas de género pueden ser contraproducentes, ya que convierten a la mujer en víctima de su propia opresión. Con el autor de Mr. Taylor, ha confesado que lo escribió para responder a una necesidad de atacar al gobierno imperialista de Estados Unidos y a la United Fruit Company, que por esas fechas intervino en Guatemala para poder derrocar el gobierno revolucionario de Arbenz.